Con su permiso, diputada, presidenta, con el permiso de la mesa, compañeros y compañeras diputadas, es un honor para un servidor de ustedes, y seguro lo es también para varios de nuestros compañeros de esta 63ª legislatura, el que hoy podamos sesionar precisamente aquí en Veracruz. Para aquellos que somos miembros de esta legislatura y además veracruzanos, jarochos de nacimiento, es un gran honor el que se pueda llevar a cabo aquí este evento y además hacerlo en la conmemoración de un evento como el que hoy nos llama, tan importante, tan trascendente para nuestro país. Saludo con mucho respeto a la representación del Poder Ejecutivo, también a la representación del Tribunal y desde luego a la representación de las Fuerzas Armadas, a las que tanto les debemos, de las que tanto demandamos y en las que tanto confiamos. A casi 500 años de su fundación, Veracruz es indudablemente un baluarte cargado de historias, piezas con las que se construyó parte de nuestra nación mexicana libre y soberana. La promulgación de las leyes de reforma durante el gobierno liberal de Benito Juárez en 1859, así como la sede del Poder Ejecutivo Federal en 1915 durante la Revolución Mexicana, fueron algunos sucesos relevantes en la vida de este país. No obstante, hubo acontecimientos que revelaron en el pueblo veracruzano lealtad, valor y patriotismo sin igual, a prueba de fuego, y no solamente una vez, sino en 4 ocasiones. Veracruz y sus Fuerzas Armadas tuvieron que enfrentarse en diversas ocasiones al cáncer de la humanidad, la codicia y el poder. Aquellos hombres que en vez de buscar prosperidad, iban tras la propiedad. Así quedaron inscritas batallas como la librada con los españoles en 1825, frente a los franceses en 1838, y contra los norteamericanos en 2 ocasiones, en 1847 y la fecha que nos reúne hoy, la del 21 de abril de 1914. A 100 años de esta última invasión extranjera que dio el título a Veracruz de 4 veces heroica, me pregunto, ¿cómo debemos honrar la memoria de José Azueta, Virgilio Uribe, del comodoro Manuel Azueta, de civiles y militares que ofrendaron vida por soberanía? ¿De qué nos sirve recordar hoy este acontecimiento en una sesión solemne, bonita y costosa? Más allá de venir a sentarnos unas horas y cumplir con nuestros deberes cívicos, debemos comprometernos de manera individual con la historia, con nuestra historia. Y para hacerlo debemos preguntarnos primero, ¿cuál es la verdadera utilidad de la historia? ¿Para qué nos sirve la historia? Siempre he creído que la historia es la herramienta intelectual más poderosa que posee la sociedad. Pero la historia no sirve de nada si no va de la mano con la reflexión y con el análisis honesto del hombre. Con ella podemos saber con certeza de dónde venimos, conocer nuestros errores y aciertos, pero aún mejor, siempre nos da más de una oportunidad para redimensionar nuestro rumbo hacia el futuro. La historia posee una característica que puede ser buena para unos y mala para otros. Define a las personas por sus actos. Cada quien será perseguido, acechado y juzgado por su pasado.
Quien no ve a la historia no se ve a sí mismo, porque nadie está ajeno a ella, ningún ser vivo, ni siquiera las cosas o los objetos. Hoy exhorto a los ciudadanos de Veracruz, a mis compañeros y compañeras diputadas, a que no veamos a la historia como el pasado estorboso e inerte que se desempolva cada año solo para recordar. Los invito a que asumamos la historia como nuestra mejor consejera y asesora, que hagamos uso de la posibilidad de redefinir el rumbo de nuestro país con acciones que no se queden en la remembranza. La defensa que debemos librar hoy como mexicanos ya no es contra la mezquindad foránea. Los enemigos están adentro: la intolerancia, ingobernabilidad, la inestabilidad política y económica, la inseguridad, la imposición y una democracia que no termina de construirse. Los ciudadanos desde sus espacios tienen una lucha obligatoria, una lucha que no es de hombres contra hombres, ni siquiera de un partido contra otro partido. Es una lucha de todos los ciudadanos, de los hombres y mujeres de México. Pero ¿cuál es la razón por la que debemos luchar hoy los mexicanos? Manuel Gómez Morín, en sus palabras cargadas no solo de razón, sino de plena vigencia, decía: se debe luchar por una decisión perseverante de participar en la vida pública, de rescatar y defender lo que es más ambiciosamente suyo, el derecho a resolver sobre el destino común, la conservación de los bienes y valores que dan sentido y dignidad a la vida personal y colectiva. Nuestras luchas dejaron de ser con arma en mano en el campo de batalla. Ahora deben ser a través del diálogo, la concertación, la discusión legislativa. Debe estar en la movilización popular, en la batalla jurídica, la opinión pública, en la libertad de pensamiento y en la recuperación de la credibilidad en los gobiernos. Una batalla que habremos de ganar en la medida en que podamos despertar conciencias, matar egoísmos y apatías, iluminar indecisiones, mover voluntades y sumar esfuerzos. Solo así podemos conseguir conciencia nacional, que solo puede lograrse con una ciudadanía despierta, ágil, resuelta y responsable. La defensa del puerto del 21 de abril de 1914 debe trascender más allá de una reunión oficial fugaz. Honrar a nuestros héroes es actuar en consecuencia al sacrificio de ellos. 100 años han transcurrido y los veracruzanos, las autoridades y los historiadores aún tenemos una deuda pendiente con el pueblo de Veracruz. Porque si bien las fuerzas militares fueron fundamentales en la desocupación extranjera, la valentía de la sociedad civil para levantarse en armas contra los norteamericanos fue decisiva para el retiro definitivo de las tropas invasoras. A veces, quienes reciben los más altos honores son aquellos héroes con nombres y apellidos, homenajes muy merecidos. Pero cuando una colectividad consciente del valor de su patria defiende a muerte su soberanía, como en este caso, muy pocas veces o casi nunca se reconoce un logro construido por muchos y termina por no aparecer
en las páginas de la historia. Los mexicanos tenemos la obligación de procurar sostener y mejorar lo conseguido en el pasado. Si antes nos preocupaba la libertad y la autonomía, hoy nos debe ocupar la democracia plena de este país. Democracia que permita la participación directa, amplia y efectiva del pueblo en la vida política y de un gobierno abierto a la crítica, a la divergencia y a la oposición. Y hablamos de luchas y batallas, porque los derechos humanos y la libertad política jamás fueron concesiones graciosas de los gobernantes, sino conquistas arrancadas por los oprimidos que toman conciencia de su dignidad y deciden hacerla respetar. Honrar honra al ser humano. Por eso la mejor manera de celebrar este acontecimiento, además de remodelar el centro histórico e inhumar los restos de los héroes, es procurar la democracia, porque nadie nos la va a regalar. Para eso se necesitan demócratas, que son aquellos hombres que se toman el trabajo de construir los instrumentos e instituciones que favorecen la convivencia social. Así que por nuestra propia vida democrática, hoy es por lo que tenemos que librar las batallas que sean necesarias, siempre conscientes de que la historia no es un texto para ocuparse en recuentos y relecturas, es un agente activo de la democracia, es una fuente inspiradora de compromisos por empeñar y anhelos por realizar. Muchas gracias.